Bueno, yo te presento, es doctor Ricardo Villasisquiver. ¿Me podrías decir, nada más como presentación, cómo estás dentro del proyecto que está liderando la facultad? ¿Cuál es la parte que te corresponde? Es la parte del impacto urbano ambiental del proyecto metropolitano sector Alameda. ¿Cómo ves tú la necesidad de un proyecto como este? Bueno, yo creo que en la zona metropolitana que tenemos requiere de recuperar una dinámica espacial en términos de la convivencia y la habitabilidad de la ciudad. Es un argumento muy importante para mejorar la calidad de vida urbana. En ese sentido, hay una parte muy importante que es el estudio de impacto urbano ambiental, es decir, cuáles van a ser las causas y luego los efectos de un proyecto que van a generar impactos de distinta naturaleza en el medio en que se va a desarrollar. En la metodología de impacto ambiental se habla de 4 fases: la fase de proyecto, la etapa de construcción, la etapa de operación y en este caso una etapa final de evaluación. En cada una de esas etapas deben de preverse los efectos. Hay impactos positivos e impactos negativos. En este caso, los impactos negativos deben de preverse para su mitigación o eliminación. Algunos de estos efectos negativos que se pueden considerar dentro del proyecto son, por ejemplo, en la etapa previa, como desvíos y conflictos de tráfico, antes y durante la obra. Además, polvos, manejos de materiales de construcción, maquinaria, espacios para trabajadores. Pero también hay efectos como la modificación de la infraestructura en el área, de toda naturaleza, y la parte, digamos, social es resistencia al cambio en las actividades durante los procesos. Es la mayor parte que genera molestia a los usuarios, pero cuando el proceso llega a su etapa final, vienen los beneficios. Otra parte en materia económica que se ve como un efecto es la parte del encarecimiento del suelo, pero eso viene asociado a la plusvalía o a la revitalización y por ende también a una mayor captación de recursos en materia de impuesto predial, por ejemplo. Y en las actividades, otro efecto negativo son los horarios especiales para el abastecimiento de productos y servicios. Sin embargo, tenemos al menos 4 ejes de impactos positivos que minimizan estos efectos que solo son temporales durante el proceso de la obra o de las obras. Entonces, por ejemplo, en materia económica, los impactos muy positivos de este proyecto es la generación de empleos, la derrama económica en la zona y visión de negocios de largo plazo para los particulares. Hay un punto muy importante en materia inmobiliaria, que es la regeneración de las zonas deprimidas que hay alrededor del sector Alameda y la revalorización inmobiliaria que traería mayor derrama económica y traería nueva gente al centro de la ciudad. Particularmente los edificios de valor patrimonial adquieren nuevamente una dimensión social en estos casos. La recuperación de plusvalías por el impuesto predial, como ya dijimos, es un efecto muy importante porque esa derrama económica en materia de impuestos también trae recursos para reinvertir en el lugar. Fundamentalmente en el área social o en el ámbito social, los impactos positivos son el mejoramiento de la habitabilidad y la convivencia humana. Este factor es clave porque el punto central de la ciudad debe ser el ser humano. Y si le devolvemos a la ciudad o redimensionamos al ser humano como el centro o eje de la atención en un espacio metropolitano, estaremos contribuyendo a la convivencia y a la cohesión social, que son, digamos, los valores más altos que podemos esperar de un proyecto de esta naturaleza. Por otra parte, también en la cuestión social podemos hablar del incremento en la seguridad y en la protección civil. Creo que esos dos puntos son relevantes porque la sociedad espera eso de las autoridades una vez que se generen proyectos nuevos en la ciudad.
y fundamentalmente con la revitalización de las actividades se reducen los espacios y horas vacías que están sucediendo actualmente en el centro histórico de nuestra ciudad. Por lo tanto, le damos nueva vida a muchos horarios que actualmente no se ocupan en el centro histórico y se generan enormes vacíos. En la parte ambiental hay algunas contribuciones de carácter sustancial que quisiéramos mencionar para este proyecto específicamente. Resulta de interés, por ejemplo, la reducción de la contaminación por ruido, la reducción de la contaminación atmosférica por vibraciones y polvos, fundamentalmente causados por el parque vehicular. Habrá muchos menos vehículos en un conflicto vial que aparecen parados en ciertas horas del día y que ahora con la circulación fluida se eliminarán en una manera muy importante. Asimismo, el ruido, que genera estrés en la sociedad, pues vendrá en una reducción muy importante. Para todos estos elementos habrá que tener un mecanismo de indicadores que nos permita ir monitoreando poco a poco los avances del proyecto y los logros en esta materia. También hay algunos argumentos sustanciales de este proyecto que contribuyen al mejoramiento ambiental, particularmente el manejo sostenible del agua, el mejoramiento de la infraestructura de la zona y especialmente yo pondría un énfasis en la reforestación. Creo que en ese sector Alameda y áreas aledañas requieren un manejo adecuado del material vegetal como una contribución a, digamos, a la sombra que se requiere en los espacios urbanos, pero también al uso de las especies adecuadas para nuestro ecosistema, porque se han introducido plantas que al final de cuentas, al no tener las características adecuadas, se tienen muchas pérdidas en el plantado de los árboles, y al contrario, con una reforestación adecuada como se está buscando, se harían logros verdaderamente importantes para la convivencia. Y en lo que le llamamos específicamente impactos urbanos, en este caso positivos también, es elevar la competitividad de la zona metropolitana. Sería un activo muy importante saber que tenemos una ciudad fluida, una ciudad que se comunica bien, una ciudad que vive sus espacios y que nos permite redinamizar la actividad y fundamentalmente, hablando de la competitividad, no nada más la económica, sino de la calidad de vida. Entonces, también tendríamos con el trabajo de este proyecto el mejoramiento en la eficiencia de la infraestructura urbana, y hay algo especialmente clave que vemos como un impacto urbano y ambiental positivo, que es el mejoramiento de la movilidad en la zona metropolitana. Creo que es el punto clave donde se ha hecho énfasis en este proyecto con el manejo del transporte público y digamos la canalización adecuada del transporte y los automóviles privados, con el énfasis en el centro que es el ser humano, y entonces estamos hablando del peatón en la ciudad. Hay que revalorizar la ciudad que se camina, que se disfruta a pie, y creo que ese es un impacto positivo que está perdido actualmente en la Alameda. Por eso este proyecto va a generar esa nueva expectativa, y en general nosotros podemos contribuir de una manera muy amplia a mejorar la calidad del paisaje urbano. Esto incluye tanto lo natural como lo artificial, y entonces podríamos tener una ciudad con un activo diferente, un activo dinámico, y la calidad de vida en el paisaje urbano implica no nada más la imagen urbana de los edificios, sino fundamentalmente, repito, los espacios de la convivencia y el mejoramiento ambiental, que son una de las partes sustanciales que busca este proyecto metropolitano del sector Alameda. Nosotros resumiríamos digamos, como el concepto, la lógica de este proyecto en dos partes: el legado que va a constituir dices tú, el activo que es, y la convivencia, ¿es correcto? Sí, en la parte del legado, ese es un argumento que construye la propia sociedad. Entonces, si lo asume como propio, pues evidentemente lo va a proteger, lo va a recibir y lo va a heredar. Ese es el concepto de patrimonio que puede contribuir,
y la otra parte es justamente esa situación de mejoramiento de la calidad de vida en general. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes.